Compartamos la agenda principal de los temas. Bueno, vamos a empezar con el tema principal enseguidita, que además nos estás acompañando con el hashtag Te tomo la palabra, Cris. Es nuestro hashtag. ¿Por qué? Porque la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional ha dicho Cristalina, ahora nuestra amiga Cristalina, que la misión del fondo que arribó a la Argentina no viene a pedir ajuste, sino viene a hablar con las autoridades del gobierno y distintas instituciones. Te tomo la palabra, Cris. Es nuestro hashtag. Enseguida David Cufré con ese tema. Pero además, en estos momentos, reunión cumbre en el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Nicolás Trota, con todos los ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, definiendo si vuelven las clases presenciales, de qué forma y cómo serían para los últimos años de escuela primaria, últimos años de secundaria presenciales para esos 6.500 alumnos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dicen a todo esto los dirigentes gremiales? Todo el debate lo vas a tener esta noche aquí. Y además, mirá que hay caraduras, Dijo hoy, declarando ante la justicia, el secretario privadísimo del expresidente Macri, complicado, el que quiso borrar cosas de su celular, el que quiso no entregar su teléfono celular, muy complicado ante la justicia, dijo, el garrón que me estoy comiendo. La verdad, caraduras, pero ¿sabe qué? Esta es la tranquilidad que les da el actual gobierno y la verdadera república, no la que ellos vendían. Pueden ir a declarar con la tranquilidad que ningún fiscal procesado por la justicia los va a extorsionar con decir palabras claves o con amenazarlos con la libertad o la cárcel. Y se toman ciertas licencias, ¿no? Enseguidita, toda la declaración del secretario privadísimo del expresidente Mauricio Macri. Pero antes, algunas consideraciones realmente. Las venimos hablando noche tras noche y créanme que a veces uno dice, realmente vivimos en la Argentina del delirio permanente y constante. En la Argentina de las fake news cada vez más. En la Argentina de las operaciones de prensa y políticas que antes surgían detrás de algún árbol de Palermo, ahora parece que surgen de algunas voces de WhatsApp. Es lo último que el periodismo puede hacer, creerles a cadenas de WhatsApp. Pero vivimos realmente en la Argentina del delirio, en la Argentina del vale todo, en que aquellos que han perdido las elecciones y que no asumen que fueron derrotados, miren, les importa un bledo que el país se triture con tal de gritar y de que todo salga mal. Hoy, la verdad que recién lo comentábamos con mis compañeros antes de empezar, el delirio de productores agropecuarios que responden a la sociedad rural argentina, que han comenzado un escrache contra una institución centenaria, creíble, realmente solidaria, como el Banco Credicop, con filiales en toda la Argentina, que siempre está lista para prestar y para ayudar. Y porque su presidente, Carlos Heller, un hombre honorable, podés estar de acuerdo o no, un hombre honorable, impulsa como diputado nacional esta ayuda solidaria por única vez, productores rurales, que uno se pregunta, a la pucha, parece que están muy bien los productores rurales que van a tener que pagar este aporte solidario por única vez, encolumnados en el brazo político de la mesa de enlace del macrismo, han comenzado una campaña para ir contra el Banco Credicop, para cerrar cuentas. Pero esto es el delirio llevado a su máxima expresión. Ir contra una institución crediticia, ir contra familias. Esto es el odio y el delirio realmente
inviable contra estos productores agropecuarios que llevan adelante esta acción. Y como si esto fuera poco, han vuelto, y esta noche después lo vamos a hablar a fondo, con Juanchi Zabaleta, con un intendente muy alineado con el gobierno del presidente Alberto Fernández. La verdad que uno empieza desde hace varias semanas, algunos te comenté acá, lo que reveló en su momento Nancy Paso sobre empresarios que hablaban de una asamblea legislativa. Ahora empiezan a hablar desde cierto sector del periodismo de un autogolpe para sacarlo al presidente Alberto Fernández. ¿Uno se imagina que alguien puede sobrevivir políticamente siendo integrante de una coalición de gobierno que quiera apartar al presidente para tener alguna cuota de poder? ¿A qué delirante se le puede ocurrir que puede alguien sobrevivir políticamente a eso después de haber integrado una coalición? Sin embargo, cambian los personajes, que empiezan a hablar de que, bueno, que tal diputado, que Máximo Kirchner, que Sergio Massa, que primero lo van a llevar aquí, que allá, pero que después. La verdad es todo un delirio muy grande. Pero se hacen eco. La verdad que algunos colegas que uno respeta desde hace muchos años y se hacen ecos de cadenas de WhatsApp que merecen después reprobación, como vamos a ver esta noche. Anoche el periodista Carlos Pagni se hacía eco de una de estas versiones. Están los que dicen no, vamos a involucrarlo más a Massa. Cristina tiene un poco esa fantasía, lo contamos la semana pasada, que Massa se haga cargo de la jefatura de gabinete. Y los amigos de Massa le dicen, ni loco, Sergio. No, vos esperá. Claro, si Massa se hace cargo de la jefatura de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién sería? Máximo Kirchner. Y tendríamos a Máximo Kirchner en la línea sucesoria. Y si viene una catástrofe, ¿Máximo Kirchner sería presidente? Y no es mucho. Uno se pregunta, ¿es que Máximo Kirchner va a tirar por la ventana al presidente, a la vicepresidenta, a su madre, y a Sergio Massa, y a la senadora por Santiago del Estero, que sería la quien siga en la línea? La verdad, es el país de las teorías delirantes. Uno se pregunta, si no gastáramos la energía en todas estas cuestiones y empezáramos a aplicar la energía en cuestiones productivas. Hoy, por ejemplo, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dialogaba esta mañana con nosotros. El Mañana Silvestre en Radio Dios dijo, se empezó a mover la rueda de la construcción. Estamos conformes con las últimas medidas. Crece la venta de cemento, crece la venta de acero, crece la venta automotriz, dobles y triples turnos. Entonces, si dejáramos de lado las teorías conspirativas y empezáramos a proyectar una Argentina un poquito más productiva y mejor, nos iría mucho mejor. Anoche sobre este editorial le respondió, no nosotros que tenemos que responderle, Matías Di Santi de chequeado.com dice, el final del editorial de Pagni levanta una versión que circula por WhatsApp. Un autogolpe de CFK para sacar a Alberto Fernández, poner a Massa como jefe de gabinete y Máximo Kirchner en diputados para que luego sea presidente. Dijo esto después de criticar el off the record de la Rosada. Una crítica, ¿no?, que hace Matías Di Santi de Chequeado a estas teorías que se empiezan a esbozar en la Argentina. Muy bien, nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Te tomo la palabra, Cris, porque Cristalina Georgieva, de ella estamos hablando, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, David, dijo que no vienen por el ajuste, que vienen
a charlar con las autoridades argentinas. Ayudar a la Argentina a que salga de esta situación y a consolidar un crecimiento de largo plazo. Importante, ¿no? Muy importante. Justo hoy empezó la reunión, la misión del Fondo Monetario en la Argentina, y Cristalina Georgieva, la titular del FMI, dio una entrevista a CNN en español, donde le preguntaron ampliamente de Argentina. Y bueno, fue muy enfática en mostrar una línea de argumentos y de lo que va a ser la negociación que está en sintonía con lo que plantea el gobierno. Esto dijo, ¿no? Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional: no venimos a la Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto. La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional remarcó que el objetivo del organismo es ayudar al país a salir de la crisis y volver a crecer. Dijo que hay una hecatombe a nivel mundial, por la pandemia, que hay una hecatombe a nivel mundial por la pandemia, y que Argentina hizo muy bien en, digamos, tratar de resolver la situación que generó el coronavirus. Y también destaca que había heredado el gobierno una situación muy crítica por las políticas que apoyó el fondo en su momento con el gobierno de Macri. Bien, mira, lo dijo de esta forma. Vamos a ir a Argentina, primero para escuchar a las autoridades y a los ciudadanos. Hemos sido muy claros en esta crisis sobre la importancia de brindar apoyo, sobre todo a los trabajadores. No tenemos la intención de presionar en estos momentos y de hacer gastos innecesarios. Hemos hecho esta advertencia muchas veces. Esta situación ha sido un gran golpe porque se ha dejado de producir y de consumir, y eso requiere un apoyo fundamental a la economía. Pero vamos a ver cómo avanzan las negociaciones. Esperamos poder ayudar a Argentina para definir objetivos de crecimiento a mediano plazo, identificar los obstáculos en este crecimiento y también para asegurarnos que la economía pueda fortalecerse y así cumplir las expectativas de los argentinos. Bueno, en realidad hay que decir que desde que asumió la nueva titular ha cambiado rotundamente la visión. Han admitido, primero que admitieron que la deuda que había contraído el macrismo era insostenible para la Argentina. Fue la primera definición importante. Y la una segunda, autocrítica. en la negociación que hubo con los acreedores privados, el Fondo Monetario jugó a favor de la Argentina para llegar a un acuerdo bajo este concepto. Hasta ahora le damos el changüí de creer. Sí, no, digamos, lo que está planteando esta economista de Bulgaria, que tiene una visión distinta, más heterodoxa respecto a lo que es la tradición del Fondo Monetario, es esto mismo: no ajuste en este momento, lo recomendó para todos los países en medio de la pandemia. No podés ajustar el gasto público. Hay sectores que te quieren ajustar el gasto público en pandemia. Bueno, hasta el Fondo Monetario lo rechaza. Así es. La misión del FMI se va a juntar el jueves con la CGT y también va a entrevistarse con empresarios de la construcción, del comercio, de la industria y de los bancos. Bien, ¿hoy cómo estuvo el dólar? Bueno, el dólar hoy tuvo un día que, digamos, por un lado el Banco Central solo intervino con 10 millones de dólares. La semana pasada eran 150 millones. Claro. O sea, empezó a aparecer un poquito la oferta de dólares, que es lo que esperaba. De todos modos, fue un día de suba en las distintas cotizaciones. En el oficial llegó a 136,50, viene aumentando, y esto se va a reflejar en precios, de algún modo, lo estamos viendo. Mañana se presentan nuevos precios cuidados. El contado con liquidación pasó 152,50, ayer estaba 151, subió 1,5 pesos. El ilegal, el blue, 150, en algún cierre 152 también lo dan, y igual es un mercado ilegal justamente, ¿no? Hoy hubo una cuestión muy importante para el Ministerio de Economía y para la Argentina. En esto de que muchos buscan las malas noticias, hoy hubo una noticia excelente. Te diría que es la señal económica del día y del mercado, porque el gobierno, el Ministerio de Economía, salió a buscar pesos con una emisión, con este nuevo bono dólar linked, el bono que ajusta en función del dólar, que es para el sistema financiero esencialmente. Bueno, consiguió colocar 1.700 millones de dólares, el equivalente a 1.700 millones de dólares, 125.000 pesos, sobre vencimientos en octubre de 225.000. Esto que es una muy buena señal porque muestra que el gobierno está recuperando el crédito. Muy bien, gracias David. Ahora vamos a continuar. Te recordamos, nos estás acompañando con el hashtag Te tomo la palabra, Cris, por lo que dijiste sobre la Argentina, Y hoy ha declarado, hoy te lo mostrábamos recién, dijo: qué garrón, pobre víctima, él no ha hecho nada. El secretario privadísimo de Mauricio Macri, Darío Nieto. Vamos, Irina, vamos, Irina. Vamos. Sin miedo, Irina, sin miedo. No, miedo no. Vamos. Eso seguro que no. Bueno, Hola, gato, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, todo bien. Mirá, lo tenés ahí. Uy, está de tenista. A Gaudio. No sé por qué Charlie hoy estaba obsesionado con la frase de Gaudio, ¿no?
qué mal la Claro. estoy pasando, ¿eh? ¿Y qué dijo Nieto? Por eso, qué garrón. Un garronazo, ¿no? Pobre Nieto. Pobre Nieto. Bueno, a Nieto le tocó hoy prestar declaración indagatoria en la causa del espionaje, la causa que está siendo instruida por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Yeravide, y que le atribuyen cosas muy concretas, como secretario de Mauricio Macri en su momento. Es un hombre clave para llegar a Mauricio Macri en toda esta trama. Eso es fundamental entenderlo. Y tuvo una preocupación desde el inicio porque no se conociera el contenido de su teléfono celular, y la sigue manteniendo. Porque una de las cosas que dijo, hoy no quiso contestar preguntas, pero una de las cosas sobre las que sí insistió, él dice que han manipulado su teléfono y le han inventado cosas. Es alucinante. ¿En base a qué dice? No, en base a que dice que hay algunos mensajes que no coinciden las fechas. Bueno, hay una pericia hecha compleja donde han intervenido dos fuerzas. Tampoco es una investigación improvisada. Darío Nieto, de todas maneras, no quiso contestar preguntas, pero dijo, bueno, voy a explicar un poco y voy a hacer un monólogo. A él se le atribuyen dos cuestiones, básicamente. El vínculo. Haberle entregado dos informes de inteligencia vía Susana Martinengo a Mauricio Macri. Uno tenía que ver con la comunidad mapuche, que viste que era una obsesión del gobierno de Macri. Totalmente. La comunidad mapuche, por un lado en función del caso de Santiago Maldonado, pero por otro lado por la cuestión de las tierras en el sur del país, ¿no? Entonces hubo toda una gran movida para apuntarle a la comunidad mapuche, decir que eran terroristas, y había informes vinculados con esto. Por otro lado, hay informes que tienen que ver con las movilizaciones de la época en que se estaba por votar la reforma previsional en el Congreso. A ver, vamos a escucharlo, porque él también grabaron, pero él también se autograbó. Él se autograbó porque quiso difundir lo que había dicho. Sí, lo difundió. De hecho lo difundió. Yo decía al inicio, no se comió ningún garrón como se comieron los que el gobierno de Macri y su gobierno perseguía, porque tuvo la tranquilidad de declarar a derecho, de que nadie lo extorsionara y que se pudo ir a su casa tranquilo, ¿no? Vamos sobre su amiga Susana Martinengo. ¿Qué dijo? A ver. Trabajo con el expresidente Mauricio Macri. De diciembre de 2015 a diciembre de 2019 fui secretario privado del presidente Mauricio Macri, y de febrero de 2017 a diciembre de 2019 fui subsecretario de Asuntos Presidenciales de la Presidencia de la Nación. Jamás Susana Martinengo me dio ningún informe de inteligencia, que no conozco a ninguno de los espías imputados en la causa, que nunca supe de estas supuestas reuniones en Casa Rosada entre Martinengo y los espías, y que nunca Mauricio Macri me pidió ningún tipo de informe de inteligencia. Como decía, no era de confianza, yo hablaría con ella una vez cada 2 meses, algo por el estilo. Era una persona más de los 125 empleados. Bueno, dijo desconocer, en realidad... Nadie la conocía, Martín. Claro, Macri tampoco. Los hechos y los WhatsApp, incluso una vez que dejó el gobierno, dicen todo lo contrario, porque hoy estábamos recordando que Susana Martinengo, una vez que dejan el gobierno, le escribe con mucha confianza para pedirle cambio de, ¿te acordás? De trabajo. Claro. Para irse más cerca de Vicente López, de su casa. Pero además Una él relación muy cuando es fin de año, cuando termina la gestión, le manda un mensaje súper cariñoso por lo que habían compartido. No, esto, o sea, es algo que que él plantea en esta posibilidad que tiene de la indagatoria. Y fíjate que hay algo importante acá, que es que él no explica sobre los partes de inteligencia que le están atribuyendo. Él da toda su explicación sobre estas vinculaciones, pero no explica los partes. Acá está, mira, esto es lo que decíamos, ¿no? Dice Susana Martinengo. Hola Darío, ¿cómo estás? Agradezco tus palabras de elogio. Sí, a mí. Te cuento que no me quedé en la Rosada. Me despedazó el gremio aduciendo que fue
cómplice de los despidos. No quise quedarme en un ambiente tan hostil, fue muy fuerte. Te pido que hables con Mauricio para poder ir a Vicente López con Jorge Macri. Aparte, me queda cerca de casa, todo lo que puedas hacer. Esto fue este año. Y mirá, hola Darío, ¿cómo estás? Agradezco tus palabras de elogio. Ahí, pese a la mentirosa declaración de Nieto, tenían obviamente una relación muy estrecha y de mucha cercanía a Macri. Eso queda ¿no? clarísimo a través de los mensajes. Bueno, y escuchemos a Darío Nieto cómo se queja de su situación actual. A ustedes, que son la justicia, que sean justos e imparciales. No les pido más que eso realmente. Porque sepan que la estoy pasando muy mal con esto, que mi familia está mal, que mis amigos están mal, que me estoy comiendo un garrón enorme por algo que no tengo nada que ver. Ese es mi único pedido y que la verdad se sepa lo antes posible. Enseguida vamos a estar esta noche hablando con el ministro de Educación, Nicolás Trota, que nos adelante una vez terminado esta reunión que se realiza en este momento en el Ministerio de Educación con los ministros de Educación de todas las provincias. Allí está el móvil de Minuto 1, nuestro compañero Diego Lewin. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Así es, ya van más de 2 horas de reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Trota, con sus pares de las 24 provincias. La reunión arrancó a las 18:15 y quien tuvo la primera palabra fue el ministro de Salud, Ginés González García, que habló 10 minutos y luego continuó esta reunión que tiene que ver con que los chicos que están, digamos, en el último año del ciclo lectivo lo puedan terminar. ¿Qué significa? Que los que están en sexto o en séptimo grado, tanto en la primaria como en la secundaria, puedan terminar de estudiar. Hace tan solo 2 días el ministro de Educación dijo que no hacía falta una vacuna para volver a clases, sin embargo todavía no está confirmado y en caso de que vuelvan van a hacer actividades educativas no escolares. Esto significa que van a volver las actividades artísticas, deportivas o recreativas, obviamente, y van a ser en lugares que estén abiertos. Hay que ver si se dan, obviamente, dentro de las escuelas. Lo más probable es que sean, como les decía recién, en lugares abiertos, y la decisión final la va a tener cada uno de los gobernadores de las distintas provincias de acuerdo a cómo se esté desarrollando la pandemia en esos lugares. De eso también depende mucho que vuelvan las clases o no. Claro, claro. No, y además ahí, por eso es la reunión, es muy importante lo que vos marcabas, Diego, la presencia del ministro de Salud, porque todo protocolo tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud. Hoy va a haber una definición incluso del ministro de Salud sobre las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que es muy importante esa presencia ahí. Totalmente, totalmente. O sea, hay muchas cosas todavía a definir. También tiene que ver el protocolo que se va a utilizar para que los chicos puedan volver a clases. Si claramente no van a hacer los cursos enteros, irán de a turnos, de a 10 alumnos o demás. Y lo que también hay que decir es que hay algunas provincias que han podido sostener la reapertura de escuelas, como La Pampa y Formosa. Y ha pasado en otras provincias que han tenido que dar marcha atrás en las clases, obviamente, por el aumento en la cantidad de contagios en esa provincia. Por lo tanto, hay muchísima, obviamente, la gente quiere saber, sobre todo los padres que quieren saber qué va a pasar con sus hijos y con la vuelta a clases. También hubo una encuesta, una pequeña encuesta que se hizo en todo el país, tan solo 900 casos, pero el 72% de los chicos encuestados que eran de secundaria, una encuesta que hizo Google y UNICEF, el 72% de los chicos querían volver al colegio y eso me parece que también es muy importante. Bueno, Diego, cualquier novedad, por favor, nos volvés a contactar. Un abrazo y gracias, Diego. Por supuesto, hasta luego, Gustavo. Bueno, Juana Morín, casi Silvestre, como un alumno. ¿Cómo andamos? Bueno, buenas noches. ¿Qué se está debatiendo en este momento? Vamos a ver qué es lo que se está debatiendo en este momento. Recordamos, el ministro de Educación Nacional llamó al Consejo Federal de Educación. Los 24 distritos se van a reunir y van a discutir sobre la situación. Se viene el semáforo epidemiológico. Hay semáforos para todos lados ahora. Sí, claro. Hay semáforos para todos lados. Y una cuestión importante, como se viene dando a nivel nacional, también en la situación sanitaria, bueno, lo mismo, la decisión la van a tener las provincias. En definitiva, simplemente el Ministerio de Educación lo que dice es, vamos a hacer un semáforo para evaluar el riesgo
alto va a ser el rojo, medio moderado, bajo, verde, es decir, se puede regresar en los principales distritos urbanos. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Educación a nivel nacional? Donde hay circulación comunitaria del virus, donde hay muchísimos casos, difícilmente se pueda regresar. ¿Y qué están diciendo los propios gremios docentes? Bueno, es una falsa dicotomía, no es un verdadero regreso a clases presenciales porque, como bien marcaba Diego, desde el móvil son más bien actividades extracurriculares. Exactamente. La idea es retomar el vínculo con la escuela, retomar el vínculo de los que están en el último año del ciclo lectivo y retomar el vínculo de aquellos que perdieron todo contacto con la escuela por problemas de conectividad y demás, ¿sí? Ha cambiado, me parece, algo respecto a esto. Digo, el ministro de Educación me da la impresión que tenía una postura tal vez un poco más firme en cuanto al no regreso de clases, pero me parece que el propio gobierno entiende que hay que empezar a acostumbrarse a convivir de alguna manera con el virus. La propuesta de revinculación, lo que te decía, está orientada a aquellos chicos que tuvieron bajo o nulo contacto. Hay muchos chicos que han perdido contacto con el colegio y eso obviamente preocupa y mucho en los números al Ministerio de Educación. Para los alumnos que finalizan el ciclo se habilitarían actividades no escolares, artísticas, deportivas, recreativas, entre otras. Es para darle un cierre correcto al último año de ciclo lectivo, así que veremos, todo por verse. Sí es cierto que los docentes no están participando de esta discusión y que hoy ya han dicho claramente nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a pedirle opinión al secretario gremial de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo López. Eduardo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por llamar. Por favor, bueno, ¿cuál es la propuesta de ustedes? No solamente a nivel de ciudad, sino supongo que habrán hablado también con Baradel, con CETERA, con otros gremios. La misma que el 2 de julio y que firmamos con Trota. Nosotros no cambiamos la postura. Para que vuelva a las clases presenciales tiene que haber nula o baja circulación del virus. Eso dijimos en julio y lo sostenemos. Vos imaginate que se suspendieron la presencialidad de las clases cuando había 31 casos por día. Hoy hay 11.000 casos por día. No es momento para volver a la presencialidad. ¿Y por qué crees que hay un apuro ahora de distintos sectores, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, o daría la impresión de ciertos sectores de la comunidad educativa, ¿no? De los padres, para que se retomen esto que no serían clases presenciales, ¿no? Hay que decirlo, sino, como decía Juan, algunas actividades que se relacionen para retomar un contacto con la escuela? De los padres y de las familias, familias por la escuela pública que hablé yo, no quieren volver a la presencialidad. Claro. Me imagino que en el Cardenal Newman tampoco deben querer volver a la presencialidad. Se están recibiendo ahora en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Belgrano, sin volver a la presencialidad. En la UMED se están recibiendo sin volver a la presencialidad. Los centros de estudiantes no quieren volver a la presencialidad. Y lo que queremos es educar de manera virtual. Creo que hoy los ministros lo que se tienen que ocupar es que volver a conectar igualdad y que tengan dispositivos los hijos de las clases populares como los hijos de las clases medias y clases altas. Claro, es decir, habría que poner la energía, por ejemplo, Eduardo, habría que poner la energía, por ejemplo, en la conectividad, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que todos tengan posibilidad de acceso a una computadora, porque yo creo, la experiencia que tengo por mi hija que está terminando 5º año, es excelente y no han perdido un minuto ni de clase ni de educación sobre la educación a través del Zoom, ¿no? Es así, Gustavo, y vos siempre, mirá, me acuerdo que fuiste el primero que dijiste quieren cerrar los profesorados, quieren cerrar las secundarias nocturnas, fuiste vos. Sí. Es increíble que ahora quieran abrir escuelas con 11.000 casos por día, el gobierno de la ciudad, que ya las quiere abrir desde siempre. Quiere cerrar cuando no hay pandemia y quiere abrir cuando hay pandemia, y vos sos testigo de eso, porque gracias a que vos también lo denunciaste, no se cerraron las secundarias nocturnas, no se cerró el jardín del Ramos Mejía, no se cerraron los profesorados. Mirá, en marzo estábamos en conflicto con el gobierno de la ciudad porque iba a cerrar el Ramos Mejía. Hoy se están inscribiendo las familias de manera online y no hay vacantes. Entonces, ¿por qué esto de querer volver a la presencialidad ahora? Yo creo que en verdad lo que está disputando el gobierno de la ciudad es quién conduce el dispositivo sanitario.
si es que se contagie el rebaño o si es que nos cuidamos. Si es que nos cuidamos, que es lo que queremos los maestros, que es lo que querés vos, hay formas de cuidarse y de educar. ¿Cómo? Con conectividad. La presencialidad, yo no la veo. No veo en el Cardenal Newman que se reúnan en un patio los chicos de séptimo No, grado. además la experiencia, recién lo contaba Juana Morín y lo vivimos diariamente, la experiencia de aquellas provincias que volvieron, han tenido muchas que volver atrás porque fue un factor de contagio, ¿no? Porque se pone en marcha un engranaje muy grande, ¿no? San Juan, Catamarca y Santiago del Estero tuvieron que volver atrás. San Juan, de Catamarca, con mucho menos circulación del virus, tuvieron que volver para atrás. Santiago del Estero tuvo que volver para atrás. Recién veía que, porque veo tu programa, el juicio que le hacían al secretario de Macri. Es un juicio no presencial. No, El todo por Congreso de la Zoom. Nación, Es yo todo estoy de por acuerdo, Zoom hoy. funciona de manera virtual. Sí, todo. Hoy se están recibiendo todo de manera virtual. ¿Cuál es el motivo para juntar a chicos de quinto año de manera presencial en el mes de octubre? Eduardo, Juana Morín te saluda, ¿cómo estás? Muy bien. Tal vez sea una pregunta un tanto ingenua de mi parte, pero ¿por qué no están los gremios hoy participando de las reuniones donde se habla de el regreso a clases presenciales o no? ¿Cuál es la explicación para que no formen parte de esa mesa de debate? No es ingenua, muy buena pregunta. Calculo que los ministros habrán pensado que íbamos a decir lo mismo que dijimos en julio y en marzo. Hay que fomentar las clases, porque hay clases de manera virtual, y hay que preservar la salud. Como sabían cuál era nuestro punto de vista, no nos habrán invitado. Pero lo que estoy diciendo, lo firmamos con trote los 24 ministros. Claro. El 2 de julio hay una paritaria donde decía eso, hay que estar en fase 5. Vos imaginate, estuvimos todos de acuerdo, yo repito esto, el 20 de marzo, cuando había 31 casos por día, no estoy hablando del acumulado, ¿cuántos contagiados hubo el 20 de marzo en Argentina? 31 casos. ¿Cuántos hubo ayer? Todavía no están los datos de hoy, pero te lo digo, 11.242 casos. Con 11.242 casos en el mes de octubre, ¿hay que juntar a los chicos de séptimo o a las chicas de quinto año? Bien, Eduardo, gracias por tu opinión y tu análisis como siempre. Un abrazo. Gracias a usted. Gracias. Muy bien, enseguidita acá exclusivo, cuando termine la reunión, el ministro de Educación, Nicolás Trota, nos va a contar la posta, qué definieron los ministros, porque como bien decía Juan, van a dejar si el Ministerio de Salud a nivel nacional aprueba los protocolos en base a las jurisdicciones que cada una defina. En instante ya está aquí con nosotros Juanchi Zabaleta, es uno de los intendentes con mayor llegada al presidente Alberto Fernández. Vamos a hablar de política, Hay fuego amigo, hay sectores del Frente de Todos que están jugando, como dicen algunos periodistas, al autogolpe. Hay búsqueda de desplazamiento de figuras